sé que tu lo dices. Didi, Trevi, Flux, Noxes, Perpetua, una dormienda, digamos una lesbia, llamemos rumores que se non se vería con Jesús y sostenemos así sobre sus pies, retire posu, un novis, un Didi, Trevi, Flux, Noxes, Perpetua, una dormienda, mi base a mile de Kentum, de mile alterada y segunda Kentum, de inde. Usque altera mile de Kentum, de convilia multe facerimus, controllabimus silian esquemo, alcanis malus in videre posi, contra tu metiajes evasión, vamos a lesbiar, llamemos rumores que se non se veriorum, omnes unus estememos, así soles occidere retire posu, un novis, un semercidi, trevis lux, noxes perpetua, una dormienda. Bueno, buenas tardes a todos, otra vez. Muchas gracias a La Tregua por ofrecernos la oportunidad de compartir este día con ustedes, a Tomás por contar conmigo siempre para este tipo de cosas. Y bueno, nos reunimos un año más para celebrar la palabra, esa materia frágil y poderosa que usamos los poetas para darle nombre al mundo. Y bueno, en especial hoy, pues los poetas jóvenes, entre los cuales me incluyo inevitablemente, aunque hoy esté sentada aquí, normalmente estoy en el otro bando. Y bueno, yo quería empezar este día porque hoy es un día también importante para mí por otro motivo. Y bueno, si me lo permitís, pues quería dedicar el recital de hoy a mi prima, porque justamente hace un año que falleció. Y bueno, perdón. Quería pues dedicarle este espacio, la voz y el silencio que vamos a compartir todos hoy. Quería empezar recitando un poema que escribí para ella y un poco también para mí, egoístamente. Y bueno, mientras lo escribía me acordaba de Hamnet, la obra de Maggie, también pues de la adaptación cinematográfica que salió hace poco, que si no la habéis visto os recomiendo la película, está bastante bien. Y bueno, es una obra pues que habla del duelo, de cómo pues la herida se habita día a día, y se refleja bastante bien la figura de Shakespeare, de cómo para él la escritura no es simplemente una manera de hacer bello algo que es doloroso, sino más bien como una herramienta para sostenerse, para poder darle significado y voz a lo que está sintiendo. Y entonces yo pues suelo escribir también de esa manera. El poema se llama El lenguaje del crisantemo. El crisantemo es una flor que se asocia al recuerdo, a la memoria que perdura, y en muchas culturas simboliza la vida que continúa, incluso en el otoño, cuando parece que todo se inclina hacia el final. Para mí es una forma de decir que el amor no termina en la ausencia, es una forma de agradecer, de recordar y de seguir. No escribo yo, o escribo, pero la mano es una habitación prestada. Hay un silencio, respirando entre los nudillos, una forma leve de insistir en que el dolor también aprende a decir nombres. El crisantemo lo sabe, que no es una flor triste, que es una flor capaz de hablar cuando los demás cerramos la boca. Tú lo elegías y le contabas historias que ahora sus pétalos narran, que sabías sostener el frío, que no pedía permiso para ser otoño, y entiendo, porque lo amabas. Ahora intento decir tu nombre, y el nombre se inclina. Las palabras no germinan en mí, pero brota desde esa zona tuya que todavía me habita. Es extraño, este escribir sin letras, este prestar la voz a lo que ya no tiene garganta. No quiero hacer de tu ausencia un objeto delicado, no quiero domesticarla con metáforas. Escribo porque duele y porque el dolor quiere que le escriba. Quizá el lenguaje es ese, una flor que no pertenece a quien la pronuncia, un crisantemo. Quizá tú me dictas desde la tierra que guarda lo que amamos, y yo solo coloco las manos y en ese espacio entra tu risa, eterna, luminosa, no para hacer el duelo más hermoso,
sino para hacerlo habitable. Gracias. Sí, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Después de esta emotiva presentación del acto de hoy, pues quiero dirigiros unas palabras, sobre todo de agradecimiento. Quiero agradecer a Fernando, que bueno, ha conseguido ya desde hace años, ¿no? Ha conseguido que este espacio sea precisamente un espacio, pues, apartado de la incertidumbre, de ese espanto que muchas veces todos nosotros sentimos cuando nos levantamos por la mañana y escuchamos las noticias o nos enfrentamos, digamos, a las preocupaciones diarias. Ha conseguido Fernando en La Tregua, pues, un lugar de encuentro, un lugar de desarrollo personal, un lugar de diversión, pero sobre todo un lugar de encuentro y de reunión del arte, de la cultura y sobre todo de la amistad. Un espacio de generosidad y de auténtica solidaridad. Hoy que se habla tanto de ese concepto, pues verdaderamente yo creo que se ha convertido La Tregua en un espacio de solidaridad plena de todos nosotros. Quiero darle las gracias a Lilales, que ha empezado, nombre artístico de Alejandro Pereira, una persona a la que admiramos profundamente por esa capacidad de improvisación, por ese arte que tiene, y que bueno, que nos va a deleitar con otros dos temas. Ha empezado con una canción en latín de nuestro Catulo, dedicado a Lesbia, y bueno, y ya después los próximos serán producciones propias. Y quiero darle profundamente las gracias a Macarena Galvez Maldonado, pues que me acompaña en todas estas locuras en los últimos años. Recuerdo que ella fue alumna mía, yo le di clase de latín y de griego ya hace años, y entonces pues nada, cuando yo ya no esté entre ustedes, entonces espero que sea ella la que siga con este legado, ¿no? Quiero decir sobre ella que nació en 2003 en Sevilla, que actualmente estudia el doble grado de Clásica y de Hispánica, y que estudió en Julio Verne, en nuestro querido barrio de Pinomontano, y bueno, pues allí ganó pues 3 premios, ¿no? En 2 años consecutivos, 3 premios de los concursos que de relato y de poesía pues se organizaban, ¿no? Ya después ha visto sus poemas presentes en otras antologías, ha participado en Perfopoesía, y lo más importante es que, bueno, aparte de su afición a la música, pues que tiene 2 poemarios publicados, Voces, del año 2021, cuando apenas tenía 18 años, y después el poemario Verso Desordenado del año 2024. En cuanto al sentido del encuentro de este evento que nos ha reunido hoy aquí, bueno, pues es el segundo año consecutivo que se organiza. Lo organizo personalmente en nombre de Proverso. Proverso es un sello, es una familia, no es una simple asociación literaria, sino que es un sello editorial, es revista, es cadena de radio, ¿vale? Y que fue precisamente ahora 10 años fundado por mi querida amiga, la escritora Isma Jiménez Ferrero, en Madrid. Ella pues quiso contar conmigo desde un primer momento para que formara parte de esa empresa, de ese proyecto que se ha visto realizado, y bueno, pues dirijo en Radio Proverso pues dirijo y presento el programa La Estantería, cultural sobre todo, literario concretamente,
pues que ya lleva 5 años, no vamos a decir en antena, porque es una forma de hacer radio, digamos, la forma económica de hacer radio que es a través de podcast, ¿no? Pero que bueno, que cada vez tiene más oyentes, ¿no? o escuchantes, como ustedes quieran. Aquí también hay otros representantes de la familia Proverso, mi compañera Lourdes Páez Morales, Lourdes Páez Morales, que dirige el programa dedicado al arte y a los museos Inicto Oculi, y después mi querida Lourdes Delgado, que es compañera mía en la estantería, y que bueno, que gracias a ella sigue adelante el programa. A mí no me escucha nadie, ¿eh? Es el espacio que es de ella el que tiene más éxito. Ya después, pues, por ejemplo, aquí a mi izquierda está María Molina, ¿no? Que es hija de una poeta, de una escritora, Isabel Rezno, Isabel Pérez Moreno, que no ha podido venir hoy, está entre nosotros, pero que también forma parte de Proverso. Y el sentido de esta reunión que he querido propiciar, que empecé a propiciar el año pasado, ¿no? Pues sencillamente poner en comunicación entre ellos y de cara a los demás, pues la obra de una serie de poetas, muchachos y muchachas jóvenes, algunos de ellos habiendo publicado ya, otros sin haber publicado todavía, pero cuya voz, como por ejemplo el caso de Aroa Rodríguez por aquí presente, que a pesar de no tener nada publicado, pero su voz, pues digamos que me ha atravesado y pienso que debía estar aquí hoy. Dicen, ¿no?, que la poesía nace del sentimiento de necesidad, de una necesidad que parte de la incertidumbre que existe tanto dentro como fuera de nosotros. Como he dicho antes, a veces nos tenemos que enfrentar a un mundo diario, a una serie de eventos diarios, como puede ser la guerra, a la que nosotros tenemos que responder de alguna manera, a los conflictos externos a nosotros, pero que a los que no somos indiferentes y tenemos que responder de alguna manera. Pero también responde a nuestra incertidumbre interior. Hay aquí una serie de personas que como dirán, pues han visto en la creación literaria un claro valor terapéutico. Yo creo que todo lo que escribimos, en cierto modo, lo hacemos para curarnos de algo que tenemos dentro. O bien una inquietud, o bien un problema, o bien una especial sensibilidad que hace que suframos quizás, o quizás que gocemos más de lo normal de las cosas que nos vienen ocurriendo en la vida, ¿no? Dicen que la poesía es la memoria de los pueblos, pero también es aquella parte secreta del alma de cada uno. Son palabras de Octavio Paz y yo siempre he entendido la poesía pues de esa manera. Antes de dar la palabra a los intervinientes de hoy, que cada uno de ellos se va a sentar aquí con nosotros, le vamos a comentar una serie de cosas, vamos a conocer lo que escriben, pues quisiera hacer referencia brevemente a una serie de efemérides relacionadas con la literatura en el día de hoy, ¿no? Hoy, por ejemplo, pues tal día como hoy, 1 de marzo, ¿no?, pues nació el poeta romano o hispano-romano Marco Valerio Marcial, ¿no? Ya sabéis que nació en Calatayud, ¿no? Bílbilis entonces en el año 40, ¿no?, famoso por sus epigramas, ¿no? Y bueno, una frase, ¿no?, de las muchas que tuvo, dice: el bueno será siempre libre aunque sea esclavo, y el malo será esclavo aunque sea rey. Aquí no hay peligro de dirigirse a nadie, ninguna indirecta de que sea malo, porque doy por hecho que todos somos buenos, por eso estamos aquí, todos somos buenos y buenas personas. Y bueno, y también es el aniversario del nacimiento en 1892 de un autor japonés, a los que cada vez admiro más, que murió demasiado joven,
Ryonosuke Akutagawa, que es el padre de los cuentos japoneses, que vivía entre Occidente y Oriente, ¿no? Y entonces nos dejó esta frase que dice: he visto, amado y entendido más que otros. En eso al menos experimento cierta satisfacción, a pesar de todo el dolor que he tenido que soportar hasta el momento. Y ya por último, pues una autora muy admirada por mi parte, que es Clara Sanchi, ¿no? Nació un 1 de marzo de 1955, ¿no? Novelista, ¿no? La primera obra que publicó fueron Piedras Preciosas y seguidamente No es distinta a la noche. Y esta mujer nos dice: siempre había creído que era respeto y un amor grandioso, pero acababa de descubrir en mi cabeza embotada que sobre todo era miedo. ¿Cuántas veces el amor es miedo y el miedo es amor? Sin comentarios. Y bueno, y ya pues vamos a empezar con la primera invitada, ¿vale? Y bueno, si quiere venir por aquí Claudia Aguilera, ¿eh? Vamos a charlar un poquito con ella. Bueno, espérate, voy a encender esto. Sí, ¿no? Así. Bueno, pues tengo que deciros que a Claudia pues la conocí no hace mucho, ¿eh? En un encuentro de poetas internacionales que se celebra en Úbeda cada año. Este año va por la 13 edición, la 13ª edición, y bueno, que organiza precisamente pues la poeta Isabel Rezno, cuya hija está aquí, y que ella pues ha pasado también a organizarlo a partir del año pasado. Allí nos encontramos el año pasado a Claudia, ella es estudiante de primero de Filología Hispánica en Córdoba, y bueno, me gustaría que nos hablara sobre todo pues de ese fanzine literario, ¿no? Es Marosas Cultural, que lo traes aquí, ¿no? Y que bueno, ¿qué es esta publicación, Claudia? Buenas tardes a todos. Pues todo surgió a raíz de un curso de literatura, en especial de poesía, de la generación Beat, de norteamericana especialmente, a mano de Concha García, de la poeta. Y nos gustó mucho, el tema de Marosas, viene de Marosa Di Giorgio, que fue una poeta uruguaya que nos cautivó de sobremanera por el primer curso que hicimos con Concha. Y a raíz de eso, de estas poetas norteamericanas y latinoamericanas, decidimos un grupo de mujeres poetas de allí de la ciudad de Córdoba fundar un grupo de poesía llamado Marosas, y hemos fundado también como una especie de fanzine que vamos renovando cada 4 meses y tiene temáticas. En este en especial fue un poco del primer curso en general de Marosas Cultural, porque lo llevamos a cabo cada segundo martes de cada mes y nos reunimos para hablar de poesía o para decir nuestros escritos, y un poco pues cada una de nosotras puede compartir si tiene un tema interesante. Por ejemplo, yo hablé sobre Alejandra Pizarnik e hice un estudio exhaustivo de su obra y lo compartí con ellas. Y me gustaría preguntarte, Claudia, sobre la génesis literaria en tu caso. ¿Cuándo empezaste a escribir? Porque tú eres muy joven, ¿qué años tienes? Tengo 19 años. Empecé a escribir, yo creo que cuando era ya pequeña ya empecé a escribir relatos, pero escribir poesía empecé, creo que cuando entré en la ESO, era una forma para mí como de cautiverio, ¿no? De estar escondida en mí y en mi interior. Entonces pensé que una forma de salir eso a la luz era a través del papel. Y cuando empecé a escribir y me empecé a presentar, gané algunos premios, y todos los profesores, sobre todo de lengua y literatura, me animaron a continuar escribiendo, y menos mal que lo hice, porque pues aquí estoy. Y bueno, entiendo que la enseñanza te llama, ¿no?
¿Es porque has conocido a buenos profesores que te han guiado en este camino? Háblanos de un profesor. Ojo, que yo no le he dado clase, ¿eh? Que no le pregunto para que hable de mí, ¿no? Ya estudié en Córdoba, ¿no? ¿Estudiaste en Córdoba? Sí, estudié en Córdoba y yo creo que dos profesoras me han marcado más, y una de latín y griego, que me dio, bueno, estuve casi 3 años con ella seguidos, porque en cuarto empecé con latín, que me cautivó muchísimo, y en primer y en segundo de bachillerato continué con latín y griego, entonces tenía casi 10 horas a la semana con ella, y me motivó muchísimo a seguir escribiendo, a leer, y sobre todo en el latín y griego, que desgraciadamente no puedo estudiar ahora mismo, pero en un futuro me gustaría hacerlo, y yo creo que ella, junto con mi profesora de literatura, que era casi su mejor amiga, que me dio a mí también clase muchísimos años, yo creo que ellas dos han sido pilares fundamentales en mi vida para querer dedicarme a las letras y también como un posible futuro a la docencia. Estupendo. ¿Y qué nos vas a leer, Claudia? Pues voy a leer, me gustaría leer de la primera antología que sacamos con motivo del grupo de poesía, y porque yo creo que la poesía también, como dijo Aristóteles ya una vez, es mímesis, es decir, imitación, y que la poesía es también un diálogo con aquellos autores grandes que leemos como poetas y como lectores. Entonces, a través de estos poetas que leímos, cada una de nosotras tenemos que escribir un poema inspirado en su obra. Entonces yo, una de las grandes poetas que me cautivó en este curso fue Anne Sexton, que se ha convertido también en una de mis poetas favoritas, y pues cuando leí su obra me inspiró a hacer este poema que voy a leer ahora. Ella hablaba mucho del cuerpo y sobre todo de los sentidos, y tiene 2 poemas que se llaman El tacto y El gusto. Entonces yo quise hacer la lista. La mirada apagada siempre estuvo brillante de espejos. Siguiendo tu mano con la fiel astucia de mi oráculo, quise al cielo prometer que copulábamos. Estrechando ese lazo tan loco, a mis ojos tan cuerdos y tan ciegos en el horizonte, te hice encerrar en tus párpados el peso de la sangre que sale de abajo. Quise conjurar a la vista el duelo de ser mirada. Miré aquellos ojos en mí empotrados, y azulejos parecían, mis dedos los atravesaron, cortaron mis cutículas, vivieron en el pasado. Pues nada, enhorabuena, muchísimas gracias, Claudia, y bueno, y ahora te vuelves otra vez a Córdoba, ¿no? Sí, sí. Eso, o sea, que has venido y bueno, y espero verte este año de nuevo en Úbeda. Sí, igualmente. Así que nada, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a darle paso a Elena Vascón. Sube, porfa. ¿Se me escucha? Sí. Buenas tardes. Bueno, pues os voy a presentar un poquito a Elena, que ya estuvo también el año pasado con nosotros, y ella se considera un intento de poeta y escritora a medio hacer, aunque yo creo que deberías considerarte ya clarísimamente una poeta y una escritora entera y derecha. Apasionada del ámbito humanístico, actualmente estudiante de Filología Hispánica, amante de la literatura, de las lenguas clásicas y de la filosofía. Empezó a escribir a los 6 años y a los 12 publicó su primer poemario llamado Pensamientos de tinta. Desde entonces ha escrito un par de novelas inéditas y su último poemario, La tristeza no cierra los domingos, que es este que está aquí. Y bueno, siendo también guionista y presentadora de algunos programas de radio y televisión locales. La verdad es que lo tiene todo.
Bueno, Elia, quería preguntarte sobre tu experiencia en tu primer poemario, porque claro, lo publicaste bastante joven, o sea, tenías solamente 12 años, entonces, ¿cómo recuerdas esa experiencia? Yo recuerdo la experiencia del primer poemario un poco como un juego. La verdad es que yo empecé la escritura no solamente como un ámbito literario, yo empecé también con cuentos, empecé con rap, porque yo era una apasionada del rap, y derivó al final en la poesía, porque yo veía el rap al final como una forma de poesía con música. Sin embargo, considero que podría haber sido mejor el primer poemario, porque algunos de los primeros poemas que escribí no los publiqué porque los quería hacer canción. Sin embargo, los rescaté, alguno de ellos está en el segundo libro, y considero que a la vez que fue un sueño cumplido, fue también una forma de experimentar, una forma de jugar. No me lo tomé tan en serio como me estoy tomando las últimas cosas que estoy escribiendo, o como este poemario, que creo que es algo más serio, aunque bueno, eso de seriedad en la poesía es un poco cuestionable, hay que jugar siempre, las normas hay que saberlas para romperlas también un poco. Bueno, y también tienes 2 novelas inéditas. Sí. ¿Cómo es esa? A ver, tengo 2 novelas inéditas, una de ellas acabada, que no sé si saldrá a la luz, espero que sí, estaba pendiente de ver ciertas cosas, y otra de ellas no está acabada. Yo considero que en un futuro la retomaré, pero ahora mismo estoy con otro proyecto personal en verso, así que... ¿Prefieres escribir novela o poesía? Poesía. Yo considero que a mí la escritura me ha acabado atrapando sobre todo por la poesía, porque la poesía tiene, como bien ha dicho antes la compañera, un punto aristotélico, catártico, y porque creo que ayuda a eso que deberíamos hacer todo el mundo, que es cumplir la máxima socrática que nos introduce al principio de la filosofía, que es conocerse a uno mismo. Si no podemos encontrar una verdad en el mundo, por lo menos intentar encontrar una especie de verdad en nosotros. Sí, no, sencillamente que os conocisteis las dos, ¿no? Precisamente en la Feria del Libro de Sevilla, ¿no? Sí, el año pasado, en la caseta de la editorial, ¿no? Sí, justamente. ¿De qué editorial? De Ediciones Genuidas. Nos conocimos las dos ahí en Ediciones Genuidas, yo creo que había muy buena química desde el primer momento. Y yo admiro mucho a Margarina, la verdad, ¿no? Sí, es cierto. Y nada, pues considero que es una poeta que promete, y que al final, pues bueno, vale nutrirse los unos a los otros en este ámbito de la literatura. Desde que nos conocimos ya nos hicimos amigas, de hecho nos encontramos mucho por la facultad. O sea, que os seguís viendo, ¿no? Sí, nos seguimos viendo. Estupendo. Y una cosita, Elena, ¿quién fue el prologuista de La tristeza no cierra los domingos? El prologuista de La tristeza no cierra los domingos es el que yo considero mi maestro en la literatura, Javier Salvago, un poeta que creo que tiene una visión del mundo particular, una persona que está desengañada de la vida, porque creo que ante el mundo tenemos que actuar y que pensar con cierto desengaño. No creo que sea una obra triste la suya, creo que es una obra crítica, porque quien ama al mundo debe cuestionarlo, esto creo que es algo muy importante y debe ser crítico con él. Y pues nada, él fue mi prologuista, es mi maestro en la escritura, él es un poco el que me guía y el que me dice, no, Elena, esto no es, sí, Elena, esto sí es. Y es una persona a la que yo le doy mucha importancia, tanto en el ámbito literario como en el personal. ¿Y de lectura qué nos vas a leer? Me gustaría empezar con 1 o 2 poemas, depende de lo que nos dé tiempo. El primero es un poema que le dedico a mis compañeras de la facultad, que han venido a verme, algunas de ellas, y es un poema que creo que nos une mucho a todas. Se llama De entre todas las chicas del bar. De entre todas las chicas del bar, el destello de rubias melenas, las sonrisas que brinda el azar, las que tienen alma en las caderas y prenden fuego al mundo al bailar. Hay desde las más bonitas hasta chicas como yo, que aunque no nos falte nada, no tenemos ese don de embriagar con un susurro, de hipnotizar marineros. Yo soy más de las que pintan la mar sentada en el puerto. De entre todas las que somos están las que tejen sueños, las que te hablan con los ojos, las que miran y dan besos. Sentadas en esa barra está la triste y risueña, está la que es melodía y quien podría ser letra, la que lleva 2 cubatas y falda de terciopelo, y la del café con leche, zapatillas y vaqueros, y luego estoy yo, que escribo, tan compleja que hasta estorbo, tan simple que es aburrido, mirarme nunca dio morbo.
Soy solo un trasto lleno de manías, un viejo puzzle aún por formar. Soy la que sé que no escogerías de entre todas las chicas del bar. Muchas gracias. Cada autor o autora le da uno o dos poemas. Al final, si hay tiempo, que seguramente habrá, pues entonces repetiremos poemas. El segundo poema que quiero leeros es un poema de amor o de desamor, como queráis verlo. Yo considero que es de amor, aunque tenga un tono un poco triste, pero se titula El día que Cortázar me habló con los ojos. Y dice así. Iba a escribir un verso sobre los ojos de Cortázar, sobre esa mirada penetrante y triste, su ceño fruncido y aquel entrecejo arrugado. Iba a escribir sobre los ojos de Cortázar y he acabado escribiendo sobre ti. Mientras pienso en buscarte, un libro en la mesa me transporta hacia el pasado. Mientras lloro entre líneas, Bukowski me dice: hay personas inolvidables y para eso no hay cura. Y yo, por desgracia, le creo. He decidido alejarme de la estantería y pensar en otra cosa, pero la música solo me silencia y el alcohol puede hacerme recordar. Pienso lo que ha cambiado la vida desde el último abrazo y el humo del cigarro de escritores perros llega hasta mí para asfixiarme. Últimamente me despierto con sabor a echar de menos en la boca. Me levanto de la cama y veo papeles oxidados en la mesa. La ventana está cerrada y los autobuses se dirigen a un lugar donde las flores marchitaron hace tiempo. Cuando te fuiste, te llevaste la primavera, te llevaste a tu querido abril y sus colores verdes, me dejaste en un invierno de 6 meses, como cuando Perséfone era devuelta a los rincones del infierno. Pulso sobre las teclas y te invento conmigo, regando lo que aún queda. Estos rastros de tinta consiguen hacer que parezcas presente. Sin embargo, tengo que darle la razón a Pizarnik. Quizá escribo poemas porque necesito un lugar donde sea lo que no es. Y tú no eres aquí. Por eso escribo. Parece que los versos consiguen inventarte. Digo café y pienso en tu iris. Digo noche y se me viene a la cabeza tu pupila dilatada. Deletreo magia y recuerdo tus párpados cerrados, hechizados por el polvo de Morfeo. Encuentro en esta pasión desnuda una especie de máquina del tiempo que me lleva de nuevo hacia tu mirar de sombra. Dicen que el que extraña encuentra en todas partes aquello que echa de menos, que el que está lejos de lo que ama siempre plasma eso que ama en lo que hace. Mírame a mí, que iba a escribir sobre los ojos de Cortázar y he acabado escribiendo de los tuyos. Muchas gracias. Yo ya lo estoy pasando bien. Lo paso estupendamente. Vamos, y no me acostumbro nunca a hablar en público, ¿eh? O sea, la verdad es que llevo 36 años, me llevo dando clases hasta que me he jubilado hace poco y la verdad sigo sin acostumbrarme a hablar. Bueno, pues quisiera ahora presentar a una chica que ya nos acompañó el año pasado, Laura Benítez. El año pasado estaba todavía en el instituto, ¿bien? Y bueno, va a leernos unos poemas pues de una autora que bueno, que descubrí no hace demasiado tiempo y no se puede decir porque sea una autora actual, de la que hablaremos seguidamente cuando aparezca por aquí Laura Benítez. ¿Está por aquí Laura Benítez? Bueno, pues nada, Laura, es un placer tenerte aquí de nuevo. El año pasado estabas en segundo bachillerato, ¿no? De Humanidades, ¿no? ¿En qué instituto estudiaste? En el Ciudad Jardín. En el Ciudad Jardín. ¿Y este año qué estás estudiando? Estoy estudiando la carrera de Traducción e Interpretación en la UPO. Eso es. ¿Y qué tal el cambio de una etapa a otra?
Hombre, es diferente, pero en mi caso no es muy bien, la verdad. Estupendo. Bueno, y entonces nos vas a leer, ¿no?, unas composiciones, ¿no?, de qué autora, ¿cómo se llama esa autora? Sulpicia. Sulpicia, y la característica de Sulpicia es que ¿en qué lengua escribió? En latín. En latín, o sea, ella va a leer poemas en latín y su traducción en castellano de una autora que es Sulpicia, que yo relativamente empecé a conocerla hace poco tiempo, vamos a decir, pero fue un descubrimiento para mí maravilloso. O sea, es la única poeta romana hasta ahora de la que conservamos poemas completos. Era una elegíaca, hacía poemas de amor, ha llegado hasta nosotros gracias a que sus poemas se encuentran en el Corpus Tibulianum, en la colección de un contemporáneo suyo, Tibulo. Y bueno, decir que esta autora es del siglo I a.C., de la época de Augusto. También ha influido que haya llegado hasta nosotros porque precisamente era la hermana de Valerio Mesala, que era un mecenas, junto con Mecenas, junto con Gayo Mecenas, pues Valerio Mesala tenía su propio círculo literario. Ella le escribe al mejor estilo de los elegíacos romanos. Ella le escribe a su amada con un seudónimo que era el de Querinthus, que a día de hoy no sabemos exactamente a qué personaje real se refiere, ¿no? A qué persona se refiere. Pues vamos a escucharte, Laura. Tamen venitamur, qual intexisse pudorit, quam nudasse lupit sin mihi fama malis. Exorata misilum quiterea camenis, atulit in nostro despostrique sinum. Exobe promisa Venus, ma gaude nare, dicetor suipis nos avise sua. Non ego signiantis cui commandare tabelis, ne legat nemo quam meus antebellum. Sed peccase iubat, butus componere fama et aere, cum digna fuise ferar. En español sería: por fin llegó el amor, y más vergonzoso sería haberlo escondido que desnudarlo ante todos. La diosa Citerea, conmovida por mis versos, me lo trajo y lo depositó en mi seno. Cumplió sus promesas Venus, que cuente mis gozos el que se jacte de no haberlos tenido nunca. No quisiera yo confiar ni una palabra a mis tablillas selladas, no sea que las lea alguien antes que mi amor. Este pecado me encanta, poner buena cara por el que dirán me fastidia, que vayan diciendo que éramos dignos la una del otro. Y eso. Sciciter ex animos tubalum triste polae, natali Romae al licet esse suo, onibus ile dies nobis natalis agatur, quine copinanti nunc tibi forte venit. ¿Sabes que el triste viaje se ha alejado del corazón de tu chica? Ya puede estar en Roma por tu cumpleaños. Celebrémoslo de juntos el día de tu cumpleaños, que hará que te llegue de casualidad, sin que lo esperaras. Muchísimas gracias, Laura. Una preguntita sencillamente antes de irte. ¿Qué piensas tú? Tú has sido estudiante de humanidades, ¿no? ¿Qué piensas que ha sido para ti el latín y griego? ¿Qué te han dado? ¿Qué piensas que te han dado? Bueno, yo, sinceramente, no es por hacerte la pelota a ti, pero para mí latín y griego, que son las asignaturas que me dabas tú, eran mis favoritas de todo bachillerato. Y la verdad es que yo me sentía muy bien en la clase y me encantaba aprender todos los días la etimología y todas esas cosas que me enseñaban. Y la verdad es que sí. Pues nada, muchísimas Yo gracias. lo corroboro. Ojo, que no le he preguntado porque haya sido alguna mía, pero bueno, que me está muy contento. La verdad, me siento muy bien. Yo lo que sí quería decir, Tomás, es que para consolarte un poco que Sulpicia se está dando ya la carrera, porque yo lo estoy dando justamente este año. Y es bastante reconfortante porque es lo que dices, no hay ninguna poeta femenina. No hemos dado a nadie, bueno, a Safo de Lesbos, pero también un poco de pasada. Y hombre, ya era hora. También es verdad que siempre te sueltan la teoría de, bueno, pero no se confirma que sea ella de verdad la que escribió, que lo mismo fue un hombre, fue ella, lo que pasa es que no lo quiere reconocer. Exactamente, yo estoy convencido de que era ella. Bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, Laura, de verdad.
Bueno, ahora yo quiero que entre en escena una persona que ha sido una incorporación de última hora. Así que Alejandro, por favor, amigo de Candela, muchas gracias por unirte a nosotros. Bueno, el va a leernos unos poemas de Alfonsina Storni, que pues es una poeta, periodista y dramaturga argentina y pertenece pues al modernismo tardío y a las vanguardias y sobre todo pues una fuerte referente en cuanto al feminismo literario. Así que cuando quieras. Feliz quien junto a ti por ti suspira, quien oye el eco de tu voz sonora, quien el halago de tu risa adora y el blando aroma de tu aliento aspira. Ventura tanta que envidioso admira el querubín que en el empirio mora. El alma turba, al corazón devora, y el torpe acento, al expresarla, expira. Ante mis ojos desaparece el mundo, y por mi pena circular ligero. El fuego siento del amor profundo. Trémula, en vano resistir te quiero. De ardiente llanto mi mejilla inundo. Delirio, gozo, te bendigo y muero. Debemos aclarar que el poema que he leído es de Gertrudis Gómez de Avellaneda, ¿no? Que es una poeta hispano-cubana, pero hijo, que es que ha sido fruto del atraco que al pobre le hemos hecho. Pensaba que le he dicho Alfonsina. Ahora viene Alfonsina. Vale. Es que lo que pasa es que la persona que tenía que leer estos poemas no ha venido hoy, ¿vale? No ha podido venir, y entonces, vamos, al pobre chaval estaba ahí con su amiga Candela en la barra, y entonces lo hemos obligado a venir. Que conste que no he leído en público en mi vida. Eso nos estaba diciendo. Yo es lo que pienso, lo que le digo siempre a las personas la primera vez que salen. Digo, para que se animen, digo, mira, tú ya sabes que esto va a ser definitivo en tu vida. Si lo haces mal, te van a recordar como el que lo hizo fatal, o sea, te marcará para siempre, ¿eh? Y si lo haces bien, pues nada. Cuando él lea ahora este poema de Alfonsina Storni, vamos a preguntarle un poquito, porque bueno, sí, sabemos que él escribe. Sabemos que escribe, nos lo han chivado. Y entonces, pues cuando acabe Alfonsina Storni, es todo tuyo. A ver. Dientes de flores, cofia de rocío, mano de hierbas, tú, nodriza fina. Tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas, bájala un poquito. Déjame sola, oyes romper los brotes. Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases. Para que olvides, gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Bueno, voy a hacerme llevar. Solo si tú quieres contarnos un poco, pues, tu perspectiva de poeta, cómo empezaste a escribir y eso. Bueno, yo empecé a escribir porque a mí realmente lo que me apasiona más que nada en el mundo de la música, y a mí lo que me inspiraban eran artistas que componían unas letras que perfectamente podrían ser poemas y tienen música de fondo. Los Sabina, Silvio, Serrat, ese tipo de cantautores que a mí sus letras me conmueven y yo quería escribir como ellos. Entonces, a partir de ahí empecé a escribir y ese es mi objetivo. Mi objetivo es hacer una canción así que pueda conmover a la gente, igual que a mí me han conmovido cuando las he escuchado. Yo también considero que la música está bastante vinculada a la poesía. De hecho, yo empecé como tú, o sea, empecé escribiendo canciones y luego ya pues me decanté más por poesía. Muy bien, hombre. Bueno, pues nada, yo creo que el comienzo ha sido glorioso. O sea, ¿Puedes estar orgulloso? Si no hubiera acompañado a tu amiga Candela, no hubieras sido, vamos. ¿Te ha sido tu debut? Totalmente. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo te has sentido? La experiencia. Ha sido curioso, la verdad que me ha gustado, nunca lo había hecho y
Está muy bien, la verdad. Sí, sí, me ha gustado más de lo que esperaba. No he sentido tanta presión. El año que viene te El año que vamos a viene está ver. aquí, lo vamos a tener que echar con una espátula, vamos. Ojalá, ojalá. Estaremos encantados. Claro. Gracias. Bueno, y ahora pues vamos a ver también a una persona que estuvo el año pasado acompañándonos, ¿no?, en la primera edición. Él es natural de San Fernando y bueno, pues es una persona que bueno, no tiene nada preparado. Vamos, quiero decir, no tiene nada preparado, no tiene nada No lo escrito necesita, ¿no? en la cabeza. Háblanos de él porque además tú fuiste la que nos lo trajo el año Sí, pasado. yo lo recluté. O sea, yo tenía hace ya no sé cuántos años fue de lo de Noche de los Latillos. Porque a lo tonto hace ya. 4 años, yo creo. A lo tonto hace tiempo, yo no, hace tiempo parece que no. Yo me encargaba de presentar la Asociación Literaria Juvenil y pues apareció Jerónimo. Y desde entonces pues nos cautivó bastante con su leyenda de carnaval y obviamente lo teníamos que traer un año más aquí. Pues nada, Jerónimo Crespo, que nos va a traer el tono y el espíritu del carnaval gaditano. Además en una época que viene bastante bien, Una que época hay propia. solo carnaval de Canarias. Exactamente, ¿eh? Estamos ya en Cuaresma, pero nunca es tarde. ¿Dónde está Jerónimo? Aquí, está aquí, está aquí. Si quieres después ponerte de pie. Sí, 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 Ya. ya contaba con ello. Ya. Buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a preguntarle alguna cosita. ¿Cómo empezó? O sea, yo me imagino que esto será algo de ambiente familiar, ¿no? ¿De dónde te viene a ti el espíritu, vamos a decir, carnavalesco en el sentido de composición musical, etcétera? Bueno, pues totalmente circunstancial, una confluencia de mi origen, de mi familia, de mis amigos, la cultura. Soy de San Fernando, pero la cultura gaditana está arraigada ahí. Y con un amigo, particularmente, cuando cumplimos 15 años, así, nos gustaba ir a la marisma, que se recortan las siluetas, el atardecer de Cádiz, el fondo, y él tocaba la guitarra, y yo traía letras, al principio sobre músicas de grandes autores de carnaval que admiramos mucho y que fueron fueron y es nuestra principal inspiración: Juan Carlos Aragón, Jesús Bienvenido, Antonio Martínez Ares, para quien los conozca, unos grandísimos poetas, ojalá reconocidos en el panorama nacional, y para quien no los conozca, que los busque porque son impresionantes. Y ahí fue cuando empezamos, y más adelante pues pasamos a componer nuestras propias músicas. Y ya después, cuando yo vine a Sevilla a estudiar, separamos nuestros caminos, no de amistad, mi amigo sigo queriéndolo muchísimo, pero ya él en Granada, yo en Sevilla, se complicaba esos planes tan constantes que teníamos durante el bachillerato, y pasé a seguir haciendo esas canciones, pero ya sin música. Entonces yo suelo cantar a capela sobre melodías que me invento, pero sin acompañamiento. Exactamente, o sea, que son creaciones propias. Sí. Música y letra. Estupendo. Muy bien, pues, ¿qué nos vas a cantar ahora? ¿O recitar? Voy a empezar cantando, no sé exactamente qué voy a cantar y recitar del todo, según el tiempo que tenga, pero lo primero que voy a cantar es una canción con melodía de paso doble. Lo que pasa es que, claro, al no haber acompañamiento de guitarra se desdibuja mucho el género al que pertenece, así que vamos a decir canción con aire carnavalesco. ¡Ay, qué bien! Gracias. Y bueno, uno de los rasgos que caracteriza mis escritos es la pamplina, también el llevarme las cosas serias al terreno de la broma, porque la verdad disfrazada del carnaval al final creo yo que es una de las mejores formas de hacer crítica y reivindicación. Y esta primera canción que voy a cantar es anómalamente seria para ser mi obra, así que bueno, espero que os guste. Con vuestro permiso me levanto.
es sin miedo, ¿no? Sí. Bueno, también a mí me gusta hacer las canciones sintiendo todo y mirando al público. Luego me las aprendo y no traigo papeles, así que si se me olvida algo, bueno, que no pasa nada. Igual me quedo pensando, pero parte de la imperfección del ser humano. Bueno. Se titula ¿Cuán poético sería? ¿Cuán poético sería? Cuán poético sería que no existieran más aremas que las del don de la palabra en guerras de alegoría, y que del mundo a diario, en vez de explotar recursos, se explotarán de este mundo los recursos literarios. Cuán poético sería que paz mundial fuera epíteto, tierra y paraíso sinónimos, y reiteración la alegría, y cayeran los gobiernos y su opresiva doctrina de métrica alejandrina por una de verso libre donde cada uno rimara en libertad. Y el amor de Dios del que hablan fuera metáfora corta para referirse a la forma en la que los humanos aman, sin ocultar intenciones, sin usar dobles sentidos y haciendo con sus latidos lindas aliteraciones, aletargando las lenguas lascivas de los que lanzan lanzas de odio sobre amores, inventándose castigos. Gracias. Si el mundo fuera un poema, cuán poético sería que no fuera una hipérbole hablar del fin de los males, que un hiperbatón cambiara el orden de su jerarquía y un elixir desvaneciera sus desigualdades, que hombre y hambre tan solo fueran una para no más lleno la epístrofe y la anáfora de tantos cada día, y hermanos enfadados fueran oxímoron con gracia un calambur que con espacio se transforma en ironía, y una metonimia hiciera de la parte por el todo, que todo se repartiera y a todos parte tocara, y a los que cogen su parte mientras roban la de todos otra metonimia fuera y les partiera toda la cara. Pero no hay poética intención, no hay lirismo en este mundo, ni retórica figura de igualdad y libertades, porque no tiene cultura la justicia analfabeta de este sistema ladrón, por más poético que podría ser. Resulta el género lírico, huésped del palacio onírico, de las noches en que pienso, cuán poético sería, más el mundo y la poesía nunca se llevaron bien, si el mundo está escrito en verso. Su poeta es el diablo, de estasilabo pecado, rimando tierra e infierno. Y como el diablo no existe y el mundo no es un poema, su autor solo es el dinero que con veneno lo escribí dicta desde la sombra en prosa, porque ni el dinero entiende la belleza de la poesía, ni la justicia poética se vende ni se compra. Dale tú. Vale. Bueno, lo segundo que tenía no es una canción. El año pasado traje una canción y un romance, entonces cuando me contactó Tomás para participar también en esta edición, dije, bueno, quiero, porque esta canción ya la tenía escrita de antes y quería participar con algo nuevo que escribiera para la ocasión, y dije, bueno, como escribí un romance, que era el romance de la luna, quise hacer otro para esta ocasión, y he elegido otro tema central y también que quería reivindicar, y he hecho el que he titulado como El romance a la gallina, y dice así: no es el águila imperial, un segundo, sí me gustó, no es el águila imperial con su majestuoso vuelo, no es la sombra que proyecta, ni su silueta en el cielo, no es tampoco el colibrí, tan grácil, tan ligero, volando marcha atrás, con tal habilidad, cual si fuera un camionero. Es el pingüino emperador, bajo los techos de hielo, nadando con elegancia,
Tampoco a ese me refiero, ni a la oscura golondrina, ni al oleico lamochuelo, ni al cruel y astuto cuco colándose entre polluelos. Tampoco el halcón rapaz, ni el buitre carroñero, ni el del corazón del sueño, mi flamenco salinero, ni aunque monte mi cocina es el pájaro carpintero, ni el tucán de pico gordo, ni el loro de un bucanero, ni el albatros, ni el cóndor, ni el cisne, ni el carbonero, ni el martín pescador, ni el martín charcutero, ni el avestruz, ni el emú, ni el cormorán, ni el jilguero. Mi pájaro favorito, el ave al que yo más quiero, no es otro que el pollo frito, en un plato combinado, junto con sus propios huevos. Muchísimas gracias de verdad, Jerónimo, y si hay tiempo... Si hay tiempo, te llamamos otra vez. Pues ahora Candela. Bueno, pues Candela también estuvo el año pasado con nosotros y es estudiante de primero de Filología Hispánica. Y bueno, yo quería preguntarte que como ya estudiante en Filología, pues de qué manera este primer año pues tus estudios están modelando un poco tu voz poética. Vale, pues es una pregunta complicadilla, pero sobre todo porque bueno, todavía no tengo la perspectiva de decir mi primer año, pero bueno, hasta ahora yo creo que sobre todo yo cuando escogí la carrera siempre he tenido claro que me gusta mucho lengua, literatura, todo ese ámbito, pero sobre todo lo típico que dice, me gusta mucho la literatura, me gusta leer, escribir, filología, ¿no? Y con lo poquito que llevo ya me estoy dando cuenta de que me atrae muchísimo, quizás más la parte de lengua, y creo que eso de alguna forma influye muchísimo en la voz y en la intención y en la forma que se da a los poemas y a cualquier forma poética o literaria. Y bueno, puede que haya gente que lo considere enriquecedor y gente que lo considere un defecto, pero no sé, me parece un enfoque divertido. Debo decir que el año pasado pues, llegó Candela a nosotros porque, bueno, un día hablando con un profesor que ella tuvo, también escritor, ¿no? Agustín Raposo, a quien tanto admiro y tanto aprecio, ¿no? Y cuyo segundo poemario pues presentaré Dios mediante el 20 de marzo, ¿no? En la Carbonería. Pues hombre, yo le pregunté sencillamente si había algún alumno, alguna alumna que sobresaliera en cuanto a creación y él no tuvo duda. O sea, y bueno, debo añadir también que viene de familia, ¿no? Porque precisamente el padre de Candela es Diego Magdaleno, o sea, un narrador súper reconocido y además pues eso que trabaja, ¿no? la narrativa oral, ¿no? Y bueno, o sea que en casa sí, yo no tenía forma de escapar de la literatura por un lado o por otro. De tu destino. Sí, el año pasado estuvimos hablando tú y yo de mi padre, que lo he traído este año, ¿sabes? Pues, enhorabuena por partida doble. Sí, yo creo que, bueno, claro, lo suyo, él es narrador, cuentista, dice él. Eso como que tiraba más para el lado del oral, más que de lo escrito, pero al final literatura es literatura, no es lo mismo, pero van de la mano, creo yo. Y pues igual que lo que pasa con lo que he comentado con el enfoque de la lengua, el enfoque del oral siempre da otra perspectiva. Y no sé, me parece súper importante ese sincretismo de poder acogerlo todo. No sé si yo seré capaz en algún momento, pero sí me parece una oportunidad que me siento súper afortunada por ello. Hace precisamente muy poco estuvo en el programa La Estantería pues Leire Bilbao, que es una escritora de Ondarroa que hace poco pues ganó con su libro ilustrado Clera, ¿no?
lo que era el Premio Nacional de Literatura 2025, entonces quería yo que apareciera en el programa. Y bueno, precisamente esta chica empezó en literatura oral. Por lo visto, en el País Vasco hay una tradición enorme de literatura oral, y entonces ella empezó en ese campo, vamos, y la verdad pues siento una admiración tremenda, ¿no? Pues enhorabuena, de verdad. Y bueno, ¿qué nos vas a leer? ¿Cómo vas? Bueno, yo he traído poemas cortitos, ya tú me dices si uno o dos, pero uno de ellos, el primero que voy a leer, si me dices que lea los dos, Sí, lo que yo me diga. Está en esta antología de autores, una editorial muy bonita que da voz, como hace vuestro proyecto, a poetas jóvenes. Y es un poema que lo he elegido porque lo escribí un poco a modo de presentación. Lo recité también el año pasado en un proyecto con mi padre, que él narraba y yo recité el poema. Y el segundo es más reciente. Este primero lo escribí hace bastante, pero eso lo saqué a la luz el año pasado. Y el segundo sí es más reciente y no ha visto la luz todavía de ninguna forma, ni escrita, ni oral, así que tengo un poquito de miedo, pero bueno. ¿Os importa si me levanto? Que si no... A ver si soy capaz de ponerse a mí. ¿Y esto? Me da miedo. Fuerte, fuerte. Pues voy a empezar con este. Se titula No me preguntes dónde estuve mañana y es un poco una presentación. De hecho, bueno, el primer verso ya. Me presento. Soy una hora por los ayeres, todo lo que pueda ser. Soy las palabras que no he escrito, soy los libros que aún no leí. Soy las mejillas que hoy no he besado, las ventanas por las que aún me tengo que asomar. Ese cuento que nunca nos han contado, soy los platos que algún día romperé. Soy la última sombra antes de apagar las luces. Soy cada piedra en mi camino, cada carrera que perdí. Soy los vasos de los que no he bebido, en los que aún no dejé marcas de pintalabios. La expectación de lo que pueda llegar a suceder. Soy el árbol que nunca he trepado. Soy los adioses que no he dicho aún. Soy todo aquello que no he vivido aún. Gracias. Este, como he dicho, no lo he enseñado. Bueno, Alejandro creo que sí lo ha leído, pero no está publicado en ningún sitio y no lo he leído nunca en voz alta. Aquí no tengo la dedicatoria, pero originalmente estaba dedicado a mis dos abuelas y se titula Ascálafo. Desde que aprieta el invierno hay en el jardín un búho. Al principio nos dábamos miedo mutuo, pero ahora conocemos cada uno los gritos y cantos del otro. A veces incluso nos sentamos en su ventana a hablar de la magnitud de las cosas. Yo le digo, qué grande es todo. Y él no dice nada. Nunca dice nada, pero es suficiente. Ninguno necesita más. Cuando hace frío me deja entrar a su lado y nos acurrucamos muy juntitos con una manta en el suelo. Le digo, qué pequeños somos. Y no dice nada. Nunca dice nada, pero es suficiente. Los dos tiritamos. Nota. El poema quedó inconcluso porque una noche dejé de oír su ulular. No sé si murió o migró. Gracias. Qué bonito. Bueno, pues ahora vamos con la siguiente actuación de Guildalex. Lo que sí, antes de esta segunda actuación queríamos hacerle alguna preguntita o alguna cuestión, ¿vale? Porque, bueno, la verdad es que hemos hablado, ¿no?, de que en la improvisación, ¿no?, pues, vamos, que a ti se te dan 3 palabras y tú sacas al momento un rap, un trap o lo que sea necesario, ¿no? ¿Cuándo empezaste tú con esto, Ale? Pues muy buena. Yo empecé, como tal, la música, empecé desde muy pequeño, desde los 8 años que me apunté al conservatorio,
Estuve estudiando durante 7 o 8 años también, guitarra sobre todo. Pero en cuarentena fue cuando empecé yo con el rap, empecé a escuchar canciones de rap, sobre todo las batallas de gallos, de freestyle, todo eso, y empecé a aficionarme un montón. Al principio no rimaba ni pasa con casa, pero luego poco a poco pues empecé a cogerle el tranquillo, empecé a en mi cabeza dar vueltas a un montón de palabras y un montón de cosas, y al final pues casi que me empezó a salir solo. Bueno, ¿tienes canciones? ¿Cuántas canciones tienes y dónde las podemos escuchar? Pues actualmente no sé exactamente cuántas canciones tengo, pero publicadas puede que tenga unas 17, entre 17 y 20 más o menos. Y están en mis canales de YouTube, Spotify, y bueno, en Instagram tengo extractos de las canciones también pues para promocionarlas y eso. O sea, yo debo decir que la primera canción que escuché de él fue precisamente un vídeo en YouTube que era Soñé, y bueno, y el montaje además, era maravilloso, ¿no? Así que nada, hombre, enhorabuena. Y bueno, y proyecto, no deja de tener proyectos porque no deja de hacer letras de canciones. Sí, yo grabados tengo un montón de temas que no sé si más de la mitad lo mismo ni salen, porque soy muy autoexigente conmigo mismo en ese caso, en el caso de los temas, e intento que no quemarme demasiado con el mismo tema, escucharlo un montón de veces y eso. Entonces pues cuando veo que un tema me gusta mucho, entonces ahí sí lo saco. Estupendo. ¿Y qué canción vas a ahora interpretar? Pues voy a interpretar el último tema que subí en YouTube. Esta se llama Bayana, como la película esta de animación de Disney, y el videoclip está disponible en YouTube, en todas las plataformas está la canción, y este videoclip precisamente es uno de los más especiales para mí porque lo pude grabar con mi novia que está ahí, y aparte lo edité, o sea, me grabaron a mí, pero yo después hice toda la edición del vídeo y todo eso, y me gustó cómo quedó, la verdad. Estupendo. Muy bien, pues te escuchamos. Venga, cuando quieras. Hasta cuando se levanta por la mañana, verano se pone morenita como Bayana. Yo lo dijo Brian, que todo empezó así de la nada, como pana y era hasta que enamorada de la maravilla y la octava. El que menos te di tanto se me pega y no se me separa. Ella de ninguna se compara, no es medusa, pero me petrifica. Está bonita hasta cuando se levanta por la mañana, verano se pone morenita como Bayana. Ya lo dijo Brian, que todo empezó así de la nada, como pana y era hasta que enamorada de la maravilla y la octava. Y aunque menos te di tanto se me pega, nunca se separa. Ella de ninguna se compara, no es medusa, pero me petrifica con su mirada. No es medusa, pero me usa. Tiene el corazón congelado como un flash, y rápido flow flash, la puso como un flan. En su pensamiento yo me sé camufla, porque sé que tú estás pa' mí. Pescámosle sushi con wasabi, mi amor por ti, baby, history. Solo a ti te subo a mi history, no tengo duda. Que dejarte y sin ser Miguel Ángel tengo mi cultura. Que me hiciste que me tienes al borde de la locura. Vamos a callar a todo el que decía que esto no dura. Hey, dice, está bonita hasta cuando se levanta por la mañana. En verano se pone morenita como Bayana. Ella lo dijo Brian, que todo empezó así de la nada, como pana y era hasta que enamorada de las maravillas y la octava. Y aunque menos te di tanto se me pega, nunca se separa. Ella con ninguna se compara y no es medusa. Lo Bayana, princesita, mi persona favorita. Tan fan que se sabe canciones que ni tengo escritas. Y yo que no tomo ron, pero me encanta mi negrita, bien bonita, morenita. Ven aquí a ver si me explica, que no me entra en la cabeza cómo eres tan completa. Brilla pero es discreta, si estoy solo y no la llamo. Pero si tuyo y eso todo el mundo lo respeta. Y para enamorar tú tienes la receta. Está bonita hasta cuando se levanta por la mañana. Verano se pone morenita como Bayana. Empezó así de la nada, como pana y era hasta que enamorada. Y aunque me nota y tanto se me pega, nunca se separa. Ella con ninguna se compara, no es medusa, pero me petrifica con su mirada. Pues nada,
ovaciones. Bueno, pues, ¿a quién tenemos ahora? A María... Pues María Molina. Bueno, yo tengo aquí apuntado de ti que publicaste un poemario titulado Límites en 2025, o sea, hace nada. Bueno, de 2024. De 2024. Casi. Bueno, tú la conoces, ¿no? Sí, vamos, la verdad es que, en fin, es un privilegio para mí, ¿no? La verdad, pues hablar con ella, tuve el placer de aquí en Sevilla presentarle este libro en la Fundación María Zambrano. Creo recordar que fue el 12 de noviembre de 2025, que fue precisamente el aniversario del nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz, lo recuerdo bien. Y bueno, también como el caso a lo mejor de Candela, ¿no? En su casa la verdad fue sobra arte por todas partes, en el sentido de que bueno, su madre, por supuesto su padre Miguel, pero su madre pues Isabel Remo, tengo el placer de conocerla hace ya muchísimos años. Lleva 13 años ininterrumpido organizando este encuentro internacional de poesía allí en la hermosísima ciudad de Úbeda, y pocos han sido los que me he perdido desde que nació. Y bueno, es ahora ella la que está tomando el relevo en la organización de este encuentro. Y bueno, tengo que decir de ella pues que ha dejado claro, o sea, cómo definir a ustedes este poemario, o sea, es que es el poder sanador de la literatura. Ella, a partir de este poemario, que es impresionante, la verdad, su lectura, pues ha dado charlas, diferentes charlas, de las que me gustaría que nos hablara. ¿De qué ha servido este poemario para ti? ¿De qué le sirve a la gente este poemario? Pues el desarrollo de este poemario se inicia sobre el año, bueno, no te sé decir el año porque ya ha pasado un montón, pero inicia cuando yo estaba en segundo de la ESO, o sea, si tengo 21 recién cumplidos, pues a lo mejor hace 6-7 años empezó a nacer este libro, sin yo saber que iba a convertirse en un libro, porque bueno, está como, reúne dentro de él 2 capítulos, y el primero yo podría contar, entre comillas contar, lo que es como el recorrido que tuve desde segundo de la ESO hasta cuarto de la ESO, y ya el segundo, una vez empiezo bachiller y lo acabo. Este libro surgió gracias, por suerte o por desgracia, a que yo no he tenido una buena experiencia con el sistema educativo. Traigo de sí varios problemas de salud mental a raíz de ello, y mi forma de combatir el ataques de ansiedad, intentar no salir de clase huyendo o refugiarme un poco de todo lo que me martirizaba a nivel mental, era escribir. Y es gracioso porque yo no escribía poemas de por sí, yo escribo desde chiquitita, desde los 8 años, empecé con cuentos, algún poema ñoño por ahí que me he encontrado actualmente en Facebook o en blogs, pero yo me rehusaba mucho a la poesía porque no me gustaba, y de hecho yo la despreciaba, me decían poesía y poco más y vomitaba. Y mira dónde me ha traído la vida. Pero sí, empecé eso, a escribir porque si tenía ataques de ansiedad, a lo mejor a las 10 de la mañana estaba escribiendo a mi madre que me sacara del instituto, que no podía estar ahí porque acababa fatal, y me ponía a escribir, me regañaban los profesores, pues, perdía horas de lengua, de historia, matemáticas, pero gracias a escribir esos poemas, pues a lo mejor en vez de irme a las 10 de la mañana me iba a las 12, y eso es como un periodo que se ha ido repitiendo hasta segundo de bachillerato, que fue cuando ya empecé a tomar conciencia de que quería formar un libro como una especie de también para haber sentido como útil todo el trabajo de todos estos años. ¿Tienes otro proyecto de otro poemario? Sí, al final he adoptado la poesía como, más que como un hobby o una forma de escape, como una actividad casi que diaria. Lo he tenido que dejar un poco más aparte porque
tengo el problema de producir, pero tanta producción me lleva a no centrarme en mis antiguas producciones, entonces ahora mismo estoy puliendo todo lo que tenía anteriormente para un nuevo poemario, en el que también intento experimentar no solo con verso libre, también con otras modalidades como prosa, como haikus, como poemas a varias voces, mini historias, porque sí que comenté yo que me hubiera gustado escribir novelas, pero no me veo actualmente tampoco capacitada para escribir novelas, no sé, en un futuro. Entonces estoy jugando con la prosa y todos esos temas. Enhorabuena. Bueno, su madre, que acaba de sacar un nuevo poemario, pues tendremos el placer de verla aquí en Sevilla. La presentaré, Dios mediante, pues al día siguiente de Agustín Raposo. Agustín Raposo el 20, el 21 ella, por la mañana, pues en el Centro Cívico Las Ranillas, ya saben ustedes, la antigua cárcel Sevilla 1, ¿no? Y bueno, pues allí espero verte también. A ver si hay suerte y puedo ver acoplarme. La semana que viene vamos a Úbeda, después muy otra vez, en fin, que me queda María Parada. ¿Qué nos vas a leer, María? Pues voy a leer un poco un poema de lo que puede ser Límites, pero también quería hacer una pequeña filtración del proyecto que se viene, que si Dios quiere y todo sale bien, espero para septiembre tenerlo acabado. Necesito ayuda para poner el micro. Sí. Bueno, porque yo soy más torpe de las cosas. No, así no. Sí. Lo he cambiado simplemente para que sea más fácil, ¿vale? ¿Vienes de altura? Sí, yo creo que sí. Sí. Vale. Bueno, pues este poema se llama Satélites y se escribió, el libro sale en 2024 y puede que este poema lo escribiera justo a principios de año. Satélite. Cuenta cuentos la luna a las huérfanas estrellas que abandonan la tierra. Parecen símbolos de plata que ahogan su temor en el marfil de una espada. Ella se escambulle en lúcidas ilusiones que rondan en el descanso de su luz. Reserva los amaneceres a pensamientos inertes que se asfixian en el susurro de una lágrima, salvando y resguardando el dolor de un diluvio que aborrece y desata ese desestimado dolor. Y bueno, tengo que leer en el móvil, cosa que yo odio, pero es que si me paraba a coger la libreta no llegaba el autobús. Entonces, cosas de la vida, suerte y bendigo a que paso todo a Word, porque si no hubiera sido un desastre. Este poema se titula Me persigue y estará en mi próximo poemario. Me persigue. Nieva en el abismo del Evangelio. Gracias a las descripciones comprimen en una boreal latente. Registran temores entre las simientes del alba. Bombillas que segregan de los cuentagotas del diluvio, exhaladas por un avinagrado lamento. La fugacidad me increpa removiendo mi espina, al combatir contra el dolor que sostiene la cicatriz del trazo. Náuseas que lo atormentan en una ahogada acera que conduce al dominio del discreto pasado. Se planta frente al eterno remedio de la medianoche, donde la supervisión toma conciencia y se pasea. Danza por el tramo de la fiebre hipnotizando a la tan cruel falsedad que mantiene preocupación. Millas que chocan en las baldosas de mi corriente. Por calles inhóspitas indaga la refracción, la cortina de jornadas afligidas de ira, devoción. Es el secreto que ligeramente acentúa al azar, revelando inconsistencia, plantea socorrer a la ignorancia, liberar mares de aversión, promover la paciencia ante el misterio. Sollozando pisoteaba por las murallas del recelo, por ejemplificar a la ascendencia de una búlica duda, que reconquista la libido de argumento, ausentándose del solidificado bosque, inspirando la escultura al derrumbe con un suspiro. Muchísimas gracias. Debo decir que ha hablado María acerca de su libro.
Ha hablado María acerca de su libro en diferentes centros educativos y la verdad es compartir su experiencia vital y literaria pues le ha servido a bastantes adolescentes, ¿no? Bueno, ahora Paula Morales. Lo que tú quieras, y si te sientes más cómoda de pie, Bueno, Paula es estudiante de primero de Filología Inglesa y también nos va a leer a Suspicia. Y bueno, también ha sido alumna tuya. ¿Y qué tal este año? ¿Qué tal este curso? ¿Cómo... Bien, yo estoy muy contenta, he conocido a mucha gente nueva. La verdad que ver a la universidad es distinta, ¿no? Han habido cambios muy grandes, pero yo estoy bastante contenta, es una nueva etapa. ¿Y qué asignatura te gusta más? Pues ahora mismo me gusta muchísimo lingüística. No pensaba que me iba a gustar y la profesora me queda muy bien, da las clases con muchísimas ganas y me lo transmite, entonces me gusta. ¿Y os encontráis por ahí o no? No, es que el restaurante es muy grande. Sí, además yo tengo clases por la tarde. Claro. Bueno, yo soy mañana y tarde, Bueno, pues nos vas a leer también a Suspicia, ¿no? En latín y en español. En español. Y los poemas también. Invisus natalis ares, qui rure molesto, et sine querinto tristis agendus erit. Dulcius urbe quid est, ambilas it apta puellae atque argentino frigidus amnisagro? Iam nimium me sala mei studiose qui escas, eutem testivae saeve propinque viae. Hic animum sensusque meos adducta relinquo, arbitrio quanvis non sinis esse meo. Llega un cumpleaños odioso, que triste en el incómodo campo y sin mi cerinto habré pasar. ¿Qué hay más delicioso que esta ciudad? ¿Son propios de una chica, una casa de campo y un río helado en la campaña de Arezzo? Descansa, Mesara, que estás demasiado preocupado por mí. Tío, a menudo no son oportunos los viajes. Me llevan lejos, pero aquí dejo mi alma y mis sentimientos, ya que tú nos permites que yo decida. Gratum est securus multum quod iam tibi de me. Permittis subito ne male inepta cadam. Si tibi curato cae, potio presumque quasero. Scortum quaservi filia Sulpicia. Solicitis sunt pro nobis, quibus illa doloris est. Ne quedan ignoto máxima causa toro. Me complace, seguro como estás, lo mucho que ahora te me permites. Sin tenerme en cuenta, no sea que caiga yo en algún error tonto. Preocúpate antes por la toga y por la ramera con un cesto de lana en la cabeza, que por Sulpicia, la hija de Servio, se desvelan por mí quienes sobre todo se apenan de que me vaya a la cama con cualquiera. Antonio Jesús Ramírez. Ya vamos llegando al final de las intervenciones. Y también os traigo un regalillo antes de empezar, así que Es que este hombre es un mundo, ¿no? Todas las personas que escriben son un mundo en sí mismas, ¿no? Pero este hombre es mundo y galaxia, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad. Ahora... Bueno, pues tengo aquí apuntado que eres director de la página de la Senda del Haiku y la revista Otaru. Cuéntanos un poco el mundo del haiku. Sí, bueno, a ver. Todo empezó un poco después de la pandemia, con el confinamiento. Yo escribía poesía desde hace, podemos decir, 20 y tantos años. En realidad ya tengo 35, 36 años, me siento un poco mayor, entre tanto joven.
Y bueno, el haiku lo conocí en el instituto porque al final siempre, dentro de todas las estructuras poéticas, pues hay algunas que son de arte mayor, de arte menor, y para la gente que tiene poca paciencia como yo, cuando mi profesor me dice, oye, ¿por qué no escribes un haiku, que es un poema breve, inspirado en la naturaleza y tal? Y claro, empecé a escribir haiku con 15 años. Y a raíz de la pandemia, pues un poco después del día a día y de no salir de casa y tal, pues yo miro por la ventana y lo fugaz, ¿no? Hace poco leí un artículo que decía que el presente dura 3 segundos. Entonces yo pienso que el haiku es todo poema que cabe en 3 segundos, más allá de estructura, de sílabas, de temática o de lo que sea, ¿no? Sí es verdad que tiene que tener una vinculación fuerte con la naturaleza, y al final la naturaleza humana ya es de por sí naturaleza, ¿no? Entonces por eso vemos muchos haikus que hablan de la muerte, que hablan del paso del tiempo, de nuestra propia emoción frente a algún evento natural. Bueno, aquí hay algunos de ellos. Estos son algunos de los libros que he publicado con el sello. Estos libros nacen también de certámenes que organizo con un fin benéfico. La mayoría nacen así. Empecé en 2021 con una página que no era la senda del haiku, se llamaba Un cuaderno en blanco. Y a raíz de que bueno, empecé a publicar algunos haikus míos, o intentos de haiku en aquel momento, y también traducciones, yo veía que la gente participaba más que si a lo mejor publicaba un poema clásico occidental. Y eso me hizo pensar que la poesía, aunque mucha gente a raíz de la educación veamos que cierto rechazo, solo hay pocas personas que quizás sean un poco más sensibles y vean en la poesía una forma de expresión, en el haiku encuentran una manera de expresarse, o al menos una manera de demostrar su idea o algo que le pasa por la mente en ese momento. Y a raíz de ahí pues me pregunté, bueno, ¿y qué es un haiku? Porque tú buscas en Google haiku y te dice el haiku es un poema de origen japonés que consta de 17 sílabas, inspirado en la naturaleza, tal. ¿Qué pasa? Que cuando te dicen eso, al final es la propia concepción occidental que lo que intenta es estructurar algo para comprenderlo. Y en Japón no, en Japón al final cuando hablan de haiku hablan de algo que va más conectado, digamos, con el vínculo que tiene la persona con el entorno. Entonces a raíz de ahí pues surge este proyecto de cara a intentar investigar, traer traducciones desde el japonés y luego crear conciencia y crear lo que sería el haiku en español, que se escribe desde hace relativamente poco, pero bueno, ya aquí tenemos varios libros con muchísimas voces del haiku español y en eso estoy, intentando dar voz a estas personas y buscar el hueco cuando puedo para que se conozca la mía. Además, eso, o sea, que ahora tiene la página de la senda del haiku, aparte de la revista Otaru, esta serie de ediciones que debo decir que son cuidadísimas, ¿vale? Y bueno, ¿cuántos seguidores tienes ahora? O sea, ¿cuántas personas están participando en tu página? Bueno, lo que es la página principal, ahora mismo entre Facebook e Instagram tenemos unos 7.500. Yo me encargo un poco de dirigir las redes sociales, la revista y tal, pero en los últimos meses sí sumo muchos colaboradores que me ayudan desde México, Argentina, Japón. Es decir, que tengo la suerte de contar con personas que también son apasionadas de este tipo de arte y que hacen mucho porque esto siga adelante, si no esto sería imposible de mantener solo. Sí es verdad que la financiación y tal la llevo por mi cuenta, eso gracias también, que bueno, tengo un trabajo que me lo permite, yo no me dedico a esto, es un poco hobby. Y la verdad que bien, cada vez nos mandan más trabajos, cada vez nos mandan más artículos y bueno, cada vez tenemos menos tiempo para otras cosas, pero seguimos sumando. Estupendo, pues enhorabuena la verdad por tu labor fecunda y debo decir que generosa, muy generosa la verdad. Y bueno, debo decir también que tomé contacto con él pues a través de mi mujer Lourdes, ¿no? Como sabéis, ella es conservadora del Museo de Bellas Artes y entonces es quien lleva las redes sociales, aparte de en fin, multitud de investigaciones que lleva sobre todo allí relacionada con el género y tal. Y bueno, pues tuvo la idea, tuvo la ocurrencia de que se convocara un concurso de haiku, y la verdad, pues gracias a ti y a tu asociación, ¿no? A tu grandísima asociación, pues bueno, la participación fue increíble. O sea, y bueno, yo creo que este año no quiero hablar por ella, pero que sea algo que se repita. Bueno, yo espero que se repita porque la verdad que tuvo bastante participación, también gracias a eso, a que nosotros ya tenemos un círculo pequeñito, un grupo privado en Facebook, en el que yo propongo retos semanales mínimos. Entonces siempre intento traer algo de cultura japonesa, a lo mejor ruta, de peregrinación de allí, para que la gente busque, se inspire y escriba en base a ese tipo de cosas, ¿no?
también hay la poesía japonesa, en concreto el haiku, al basarse en la naturaleza y en las estaciones, no se escribe, pues, ve un insecto que te llama la atención y escribe sobre el insecto, sino que hablar, por ejemplo, de la luciérnaga, como el kanji que se ve aquí en el sello, el kanji de Hotaru, que es luciérnaga, significa que tú estás pensando en el verano, en las noches frescas de verano, en el brillo de la luciérnaga, todo tiene un significado. Bueno, pues para eso en Japón tienen diccionarios de más de 5.000 o 6.000 palabras que utilizan para escribir haiku. Si el haiku no es un poema quizás que te evoque algo, sino que tú lo veas al momento, incluso que tengas que estudiar para poder escribirlo. Pero hay mucha gente que dice, te puedes tirar un día entero pensando en un haiku, y cuando vas a escribirlo, lo que escribes no es un haiku, ¿no? Aunque tu cabeza sí lo tenga. Entonces tiene un trasfondo que va más allá de a lo mejor ese verso corto al que estamos acostumbrados. Y bueno, en esa dificultad es lo que lo hace también interesante. Y antes de que nos leas algunas composiciones, pues nos gustaría ver los regalos. Ahora estaba ahí en tensión, ¿no? Ábrelo. Yo no puedo aguantar. Además, repartirlos porque ahora quiero que leáis algunos, si queréis. No puedes. A ver, ese es un amuleto que en realidad esto es un amuleto, lo compré por AliExpress, ¿vale? No es. Vaya por Dios. No es un amuleto real, es un omamori, o parecía, que esto lo suelen comprar en los templos budistas allí en Japón para, digamos, traer la buena suerte, y algunos bancos, por ejemplo, yo cuando fui a Japón en el 19 compré uno para crecimiento laboral y yo volví de Japón, le pedí un aumento a mi jefe, no me lo dio y me salió trabajo en la empresa en la que estoy ahora cobrando el doble. Entonces me hizo gracia que mi jefe me dice, joder, dice, todo lo japonés funciona hasta la magia, ¿no? Y a raíz de eso, pues claro, cada vez que regalamos algún detalle a la gente que seleccionamos en los certámenes o damos algún premio, siempre incluyo alguno por, no sé, tengo esa cosa con este tipo de amuletos. Y luego el muñequito ese se llama Daruma. Ese muñeco representa a un monje que estuvo meditando 9 años y claro, después de estar meditando 9 años, pues normal que se le cayesen casi los brazos y las piernas porque se le quedaron atrofiados, ¿no? Por eso es simplemente lo que es el torso y la cara. Es un poco tétrico verlo así, pero lo que representa eso es como el esfuerzo por intentar alcanzar un objetivo. Entonces ese muñeco, como veis, no tiene ojos, y consiste en que le tenéis que pintar el ojo izquierdo pensando en un objetivo que podéis alcanzar mediante el esfuerzo. No es pidiéndole un deseo, sino en algo que vosotros podéis conseguir aunque cueste mucho. Entonces, al pintar ese ojo izquierdo, la propia naturaleza humana, que tiende a completar lo que ha empezado, os va a estar recordando siempre que lo miréis que habéis pedido, que queréis llegar a algo. Entonces, una vez que lo cumpláis, le pintáis el ojo derecho y al final de año vais a algún templo a Japón y lo quemáis. El derecho es como un agradecimiento a que sea tan bonita, la verdad. O sea, él es un enamorado, aparte de un estudioso de la literatura oriental. Sí. Esto es la poesía japonesa, en concreto el haiku. Ahora estoy más metido en temas de haiku. Y bueno, la verdad que ahí. Y luego aparte, mi trabajo con el tema de la informática pues me da pie a... o tengo quizás más facilidad para desarrollar, que si la página web, una aplicación móvil dedicada al haiku. Y luego todo esto también, que todos los libros que he compartido, aparte de poder conseguirlos en Amazon, intentamos que sea un precio más reducido que quizás algunos de los libros que están ahora. Y luego todos están gratuitos en nuestra página web para quien quiera leerlo digital. Así que tampoco... que sabemos que con esto no nos vamos a enmillonar. No, pues enhorabuena, la verdad, por este proyecto. O sea, ya digo que es un proyecto muy generoso, con fines benéficos, las actividades que llevas a cabo y bueno, y además con una actividad imparable, la verdad. Admirable. Bueno, ¿qué lo vas a leer? Pues bueno, no sé si queréis leer antes algunos de los haikus que habéis visto en los libros o puedo leer yo alguno mío. Lo que queráis. ¿Lo que queráis? Empiezas tú. Venga, leo yo alguno mío. Voy a buscarlo en la aplicación porque tampoco he seleccionado ninguno. A ver. También lo normal es pensar que el haiku siempre representa lo bonito, las flores, las maravillas, ¿no? Los pajaritos, pero también hay haikus que se centran en lo feo, en lo desagradable, porque al final el haiku lo que representa es eso que te sorprende. Incluso también el haiku representa pues, lo gracioso de la vida.
hace poco fui a visitar a mi madre y me puse en Facebook un combate de sumo. El sumo es un evento que aquí en Japón se celebra en otoño e invierno, entonces es como, por así llamarlo, una palabra estacional y se escriben muchos haikus sobre el sumo, ¿no? Entonces escribí un haiku inspirado en una escena que me hizo mucha gracia, porque mi hermana a veces cuida a un niño pequeño y en ese momento, cuando yo viendo el combate, se acerca y el haiku fue: pelea de sumo, se oye a un niño, ¿por qué tienen las tetas tan gordas? Un poco en referencia a esos luchadores, ¿no? Luego, por ejemplo, tengo por aquí otro. En el jarrón, las flores de aniversario son solo espinas. En representación de esas flores que se acaban dejando en el jarrón porque da pena tirarlas, se acaban perdiendo los pétalos y solo queda el tallo con las espinas, ¿no? Uno que es un poco más oscuro quizás es este. Resulta que, bueno, en la casa de mis padres pues tienen una pecera con un pez de feria, o tenían con un pez de feria de estos naranjas, que eso parece que es inmortal. Entonces, esto no está basado en hechos reales, pero me dio la sensación. Entonces escribí: con la luz apagada, hecho de comer a un pez que ya ha muerto. Un poco, y luego no, es que estaba muy quieto. Y luego también, como vínculo, el haiku se escribe, digamos, para rememorar lo que la naturaleza nos repite con las estaciones. Entonces conecta el ciclo de la vida, que se repite con cada una de las estaciones, con nuestra vida lineal. Y hay algunos haikus que hablan un poco de eso, y claro, yo aquí estoy buscando uno en concreto, pero ahora averigua si lo tengo por aquí. Debo decir que una de las invitadas de hoy, por desgracia no ha podido venir, Nerea Vicente, fue precisamente graduada en estudios orientales y ya acaba de pasar 2 meses en Japón. Ha venido, pero no ha podido venir hoy, si no pues estaría como loca. No sé si alguien quiere salir a leer alguno. ¿Queréis salir a algún...? O desde el sitio, no hace falta salir, ¿eh? Alejandro, contamos. Mira, se anima. Déjale un tiro. Alejandro Forever. Se anima todo. No, aleatoriamente. Sí, bueno, en algunos he puesto algunos posts, en ese creo que no, aquí en varias páginas. El que quiera. En la soledad de la tarde apacible, mar de nubes. En el estanque, nubes de color rosa se balancean. Renace el día. Bajo las nubes blancas, brama una yegua. Luz del ocaso. En la arena ya solo algas y huellas. No, bueno, el haiku en concreto no lo he encontrado, pero digamos que al final también el haiku intenta conectarnos pues con esos recuerdos que tenemos. Hace casi un año falleció mi padre y estaba buscando un haiku que escribí no ese día, no después, sino un día que pasé por la calle por la última vez que lo vi, ¿no? Entonces decía algo así como: por la calle por la que vi pasar a mi padre, una mariposa blanca. Entonces es un poco intentar conectar eso que sentimos con eso que vemos. Y al final la ambigüedad, digamos que la poesía no es ambigüedad cómplice, el haiku se construye más en los silencios que en las palabras, por eso es tan breve. Pues nada, muchísimas gracias. Nada. Enhorabuena y sigan ustedes esta página de la senda del haiku, por favor. Pues vamos a acabar ya con la última invitada, que es Aroa Rodríguez, y deseando hablar con ella y que nos lea lo que tiene ahí para nosotros, ¿no? Bueno, Aroa, ante todo, ¿de dónde vienes?
Yo vengo de La Campana, Sevilla. De La Campana, estupendamente. Me habló de ti y ya después te pedí que hablaras en la radio, ¿no? En el programa La Estantería, pues nuestra querida amiga Ana Martínez, ¿no? Estaba por aquí. No se ha tenido que ir. Ah, Aún puedo volar. Aún soy mujer, culpable. Arráncame en 1000 pedazos. Lléname de sangre. Llévame de la mano, no me sueltes. Aún soy mujer. No me cortes la garganta. Aún puedo hablar. Aún puedo gritar. Arrástrame por ser pecadora, culpable. Por no haberme resistido más, culpable. Por no haber gritado más, culpable. Cuando el miedo se volvió enemigo, se escondió en mi pecho y lo convirtió en pasajero del olvido, culpable. Cuando el miedo me selló la garganta y desgarró la piel que se escondía, temblaba, se temía, qué miedo tenía, culpable. Aún soy mujer, o eso me repito para no caer, para no dejarme romper, aún sabiendo que soy responsable, que me lo merecía, que mi cuerpo no es mío, que aquellos incidentes fueron mi culpa por ser mujer, por sentenciarme, porque mi voz no se escuchaba, porque ellos no querían escucharme, porque el mundo se cayó cuando yo me caí. Y cuando menos lo esperé, él estaba ahí otra vez. Y dime cuánto durará. ¿Cuándo es el momento de partir, de ahogarse y no levantarse? Dime cuándo es el momento y te juro que habrá fecha de establecimiento. Todavía no, aún tienes que seguir, egoísta, solo piensas en ti. Pero yo no quiero que esto sea así. Me duele el cuerpo, me pesa el alma, siento como si se lo llevaran, como si me cantaran desde arriba y me manejaran con simples varillas. Como si mi cuerpo ya no fuera mío y por momentos se lo llevaran. Y entonces me dejaban desnuda, inmóvil, pequeña y absurda. ¿Tan cruel acción? ¡Por Dios, qué dolor! Yo me veía desde fuera y la veía como la puta sonreía acompañada de comida. ¿Cuándo es el momento de irme? Estoy tan abajo que no entiendo por qué tengo que subirme. Déjenme descansar, yo ya no puedo más. Mis sentimientos son profundos, mi dolor es intenso y por momentos me pierdo. Mi razón, y ya no sé quién soy yo. ¿Quién hizo que el viento fuera tan difícil de respirar? Y es que cuando lo hagas, este no te dejará. ¿Quién dijo que sintiera mis latidos incluso cuando mi cuerpo descansara? Aumenta mi mente, batalla con aquello que llamamos nada. ¿Quién hizo odiar a salir afuera de mí o que me odiara que culpar tenía la chica del espejo? Pero es que me mira con tanto desprecio. ¿Por qué forzar si sabes cómo va a acabar? Me siento tan atrapada, tan hundida, especialmente cuando encuentro la salida. Estoy confundida, busco de lado a lado una gran salida, y solo encuentro llanto descontrolado entre grasas y kilogramos. ¿Cómo salgo de la báscula si sé ya quien tiene miedo de decir una cruel verdad, porque sabe cómo duele no encajar, y te distorsiona y ya no sabes qué es real? Y si algún día entre la vida y la muerte ganará ella, la misma arrebatadora, me retendrá con cuerda, me matará, para que mi cuerpo no vaya mucho más allá. Recuerda que te llevaste de mí el vacío que sentía, que te llevaste de mí mis miedos, los hombres con los que dormía, mi inseguridad, mis amistades, mi alma, mi vida. El alma de una niña pura que me acompañará el día que me dejes de partir, y podrás decir que quizás se fue porque aquí ya no era feliz. Ya nosotros, es la última interviniente, ¿no? de esta tarde, habíamos pensado si había tiempo pues hacer quizás otra ronda, quizás no sea ya muy tarde, ¿no? Nos queda otra actuación de Lil Alex, ¿no? Y bueno, yo me he quedado con una cuestión, y es que nuestra primera invitada, Claudia, solo había leído un poema
Y entonces, ya que ha venido de tan lejos, ¿no? Más allá de Sevilla Este, pues me gustaría que leyera sencillamente antes de dar paso a Lila, si te parece bien. Claudia, Bueno, yo quería leer otro, pero un poco, juego un poco con el humor, porque, bueno, no sé si pudiera leer, bueno, recitar un poema de Gloria Fuertes antes, porque me inspiré un poco en ella, en este poema. Muchos lo conoceréis, supongo, pero solo se conoce una parte del poema. Pienso mesa y digo silla, compro pan y me lo dejo, lo que aprendo se me olvida, lo que pasa es que te quiero. La trilla lo dice todo y el mendigo en el alero, el pez vuela por la sala, el toro sopla en el ruedo. Entre Santander y Asturias pasa un río, pasa un ciervo, pasa un rebaño de santas, pasa un peso. Entre mi sangre y el llanto hay un puente muy pequeño y por él no pasa nada, lo que pasa es que te quiero. Mi poema se llama Insomnio dormido y, como podréis notar, tiene ciertos ápices de humor. En mi vigilia ocurre un sueño, sueño onírico que no duerme, insomnio que se queda dormido, entre ovejas que cuentan personas y personas que despiertas se quejan, de la cotidianidad de un amor al aire, de un día a día sin llegar a nada. En mi estado nocturno pienso en flores, unas que quiten mi cólera, unas que levanten mi calma, y que permitan relajar mi mente para mañana amanecer despertada. Pero no alcanza el saber de que no puedo hacer nada por todo aquello que pienso hacer, y no queda la palabra para expresar que en dicho sueño fuiste tú quien amaneció en mi cama. Antes de la actuación de Lilales, ¿no? De la última actuación, yo sí os comento que cuando él acabe, vamos, porque nosotros nos despedimos ahora. Cuando él acabe, me gustaría que no fuera ahí, a menos que tuviera mucha prisa, porque nos vamos a hacer alguna foto aquí. Y después, para los que han intervenido, tengo un pequeño regalo, un pequeño obsequio. Y nada, por mi parte, pues antes de darle la palabra a ella, ¿no? Pues deciros sencillamente que estoy muy contento, estoy satisfecho. Ha sido un ramillete, pues yo creo que verdaderamente escogido. Las personas pues, que tengo a mi alrededor, pues la verdad, me hacen seguir creyendo en la creación, en la literatura, en la cultura y en la vida. Y bueno, pues el año que viene os espero en otra edición, Dios mediante. Y bueno, muchísimas gracias de verdad a los intervinientes, las intervinientes. Antes eran, en principio, pues eran más personas las que iban a venir. Se han caído 3 o 4 del cartel, como era inevitable. O sea, cuando surgen cuestiones que no dependen de uno, pues es normal que se tengan que suspender una serie de actos. Fernando, ¿tú querías hablar? No. Es que siempre habla un poco. Era muy bonito, lo voy a destrozar. Bueno, pues. No, mira, ven para acá. No, hombre, no. Que termine Ale, te lo agradezco. Bueno, pues se despide, después de la despedida, unas palabras que nos dirija Macarena. Bueno, yo estoy un poco emocionada, me va a costar un poco ahora mismo hablar, pero yo quería pues darle las gracias también por estar aquí, a todos los que habéis intervenido. Creo que ha sido un día bastante bonito y muy emocional y que ha habido de todo realmente, con lo cual yo he aprendido bastantes cosas, la verdad, por ejemplo, del haiku yo no tenía ni idea, así que ha estado muy chulo. Y yo me quedo pues con lo que habéis dicho, sobre todo tú, Tomás, de que escribir al final es también una terapia tanto personal como para los que los leen.
Y yo, por ejemplo, pues aspiro a ser profesora de secundaria. Gracias a que tuve profesores pues, como todas, que han sido para mí un referente y que, aparte de enseñarme latín, griego, es que yo también olvidé. Y lengua, pues, perdón, pues... Buena la familia que tú tienes. Yo soy muy llorona, las cosas como son. Yo lloro con el coche fantástico, vamos. Pero... La familia que tú tienes ahí. Sí. Y bueno, pues yo aspiro también a que creo que sí, que la adolescencia actualmente es una etapa bastante dura. Creo que actualmente también con las redes sociales es muy difícil la comunicación y me tranquiliza un poco el saber que hay más personas que ven en el escribir su vía de escape, porque aunque no sean capaces de hablarlo, de algún modo lo acaban diciendo, y eso es bastante positivo. Y yo me quedo con ese detalle del día de hoy. Que sigan escribiendo mucho. No vayáis después que hay cosita, Y regalito. Pues yo quería terminar con una canción que sé que le gusta mucho a Román y es la canción pues con la que más personas me escucharon. Se llama Soñé y dice así: anoche soñé contigo y ahora quiero conocerte, al menos ser tu amigo, el único que te comprende, y poder ser tu amigo cuando tenga frío para que te caliente. Acompáñame con las palmas. Anoche te soñé, 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 despierto que pensé, pensé, te quiero conocer, y si te logro ver otra vez, seguiré pensando en ti hasta cuando te despierto, y te juro que estoy seguro al 100%, imposible olvidarme de ese cuerpo, y según que te veo que me envuelvo, te prometo que si al mismo sueño vuelvo, no paro de buscarte hasta me concentro, y si en la vida real yo logro te encuentro, te prometo que te doy cada día un concierto. Anoche soñé contigo y ahora quiero conocerte, una voz me dijo que si te encontraba que al menos lo intente, que fuera yo mismo y que nada me invente, y ahora que te descubrí vi que no fue por suerte y se hace respetar, sin necesidad de aparentar, de las pocas que dicen que no hay nadie igual, no solo su físico sino su inteligencia y personalidad, hacen que quien la envidia al final la tenga que admirar. Y anoche soñé contigo y ahora quiero conocerte, ser el único que te comprende, poder ser tu amigo cuando tenga frío para que te caliente, solo dime si también lo sientes. Anoche soñé contigo y ahora quiero conocerte, no ser tu amigo, el único que te comprende, poder ser tu amigo cuando tenga frío para que te caliente, solo dime si también lo sientes. Soñé, 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 despierto que pensé, pensé, te quiero conocer, y si te logro ver otra vez. Dice, hey, baby, yo estoy puesto para ti, tú estás puesta para mí desde el primer momento. No importa los reyes ni tampoco los comen, no hace falta aprender bromes, pa' que yo me sienta tu piloto y te tenga volando como Wonder Woman. No se corro con sapos, sabe que eso no son príncipes, a su cuento de hadas ya le borro el índice. La virada en la parada me pregunta y le indiqué, noté que le agradaba y por eso es que le invité, y lo haría todos los días porque tú eres mi destino. Sé que soy calle tranquila, baby, yo soy fina, cada año está más dura y complejo de vino, y me siento contigo como si fuéramos vecinos, y lo haría todos los días porque tú eres mi destino. Sé que soy calle tranquila, baby, yo soy fina, cada año está más dura y complejo de vino, y me siento contigo como si fuéramos vecinos, porque dice que mi voz te relaja, no fuma ni bebe, pero sí trabaja. Ella es la reina que falta entre mi baraja, la única pieza dentro del puzzle que encaja. Y dice que mi voz te relaja, no fuma ni bebe, pero sí trabaja. Ella es la reina que falta entre mi baraja, la única pieza dentro del puzzle que encaja. Anoche soñé contigo y ahora quiero conocerte, te comprende, ser tu abrigo cuando tengas frío pa' que te caliente, dime si tú también lo sientes, dime si tú también lo sientes. Por última vez, anoche te soñé,
Soñé, soñé, soñé, despierto te pensé, 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 te quiero conocer, conocer, y si te logro ver, ver otra vez. Muchas gracias a todos por venir.